Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite compartir su hermosa y su maravillosa palabra. Porque hemos entendido, hermanos, que Dios es nuestro hacedor, es nuestro creador, y Dios quiere que tú y yo podamos experimentar una plena libertad en Cristo Jesús. Recordemos que lo que hizo al venir nuestro Señor Jesús fue primero venir ¿a qué? A salvarnos. ¿De qué? De la condenación del pecado, de la muerte. De la paga del pecado era muerte, muerte eterna. Sí, que era separación de Dios, ¿no? Pero gracias a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, a lo que Él, como cantábamos en estos hermosos cánticos, a su inmenso amor, pues Él vino para rescatarnos, ¿sí? Vino para salvarnos de la muerte, ¿no? Y Él tuvo que padecer un precio muy alto, que fue padecer, pues, escarnio, padecer muchas cosas terribles, hasta odio, golpes, humillaciones, etcétera, etcétera. Si tú, en esta semana yo podía ver un estudio científico en donde hicieron como un holograma, ¿no? En donde pues los científicos trataron de reflejar cómo quedó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo después de la flagelación, después de todo lo que Él vivió. Y quiero decirte que era algo tremendo, ¿no? Era algo que cuando lo veían mis ojos yo decía, ay Señor, ¿cómo permitir, cómo por amor a nosotros, Señor, tú tuviste que padecer todo esto, ¿no? No era justo, Señor, porque la verdad no era justo que tú murieras por nosotros, pero eso siempre me hace tener presente tu inmenso amor. Bueno, pues en la enseñanza pasada veíamos que Dios vino también dijo Jesús que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos o por los pecadores. Por consecuencia del pecado, hermanos, pecado en nosotros o pecado de otros hacia nosotros, pues tú y yo hemos sido afectados, ¿no? Con pensamientos, ¿no? Y hoy tenemos que renunciar. Hoy Dios va a hablarnos de la libertad, de la sanidad de los pensamientos. Por ejemplo, el temor, hermanos, no solamente puede controlarnos, solamente si tú y yo lo permitimos. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7 que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuáles son los temores en tu vida? Muchos tenemos temores, muchos tenemos temor a que no nos hagan daño, temor a que le hagan daño a nuestros hijos, temor a que Dios no nos perdone, temor al matrimonio, temor a quedarnos solos, temor a una enfermedad, temor a la muerte, temor a Satanás, temor a ser rechazado, temor a equivocarnos, temor al qué dirán, temor al herir a otros, temor a las confrontaciones, temor a lo desconocido, temor a los hombres, a las mujeres, a algún animal, a los problemas financieros, temor a no ser amados, temor al futuro. Pero hay muchos temores, hermanos, hay muchos temores, como el temor a envejecer, el temor hay personas que tienen mucho miedo a no tener hijos, hay otros que tienen temor a la traición, a la soledad, al abandono, ¿sí? Y tú y yo hemos experimentado estos temores. Todos en algún momento hemos experimentado, cuando vivimos miedo a perder a un ser amado, a un ser querido, podemos experimentar un temor, ¿sí? A que Dios no nos perdone, pero Dios dice que si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, pues Dios es justo y fiel para perdonarnos. ¿Qué debemos de hacer en estos casos, hermanos? Pues nosotros nos da la palabra, la instrucción del consejo. Tenemos que renunciar a esos pensamientos en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la enseñanza anterior veíamos que aquí en nuestra mente está el campo de batalla.
tenemos dos fuentes que alimentan nuestros pensamientos. Uno es una influencia satánica, ¿sí? Y el otro medio para que tú y yo alimentemos nuestros pensamientos, pues es la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que nos libera de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esas emociones, ¿no? Que en algún momento nos pueden dañar, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque yo estaba escudriñando la palabra, hermanos, en esta semana y, por ejemplo, yo veo que Dios fue muy bueno con Abraham, porque Abraham, a pesar de que ya estaba pues entrado en años, Dios le da una promesa a Abraham, ¿sí? Él le dijo que le iba a dar un hijo. Y podemos pensar que pues en ese momento pues ya no había en el corazón de Abraham pues esperanza, pero Dios siempre llega a tiempo, y llegó en el momento en que Abraham necesitaba esa palabra de parte de Dios, y eso le infundió aliento, eso le fortaleció, eso lo hizo entender que todavía había propósito. Mientras él estaba en vida, pues él le dio esa esperanza, ¿no? Y no solamente Dios, vemos cómo Dios es tan grande y maravilloso que el corazón de Abraham, él anhelaba un hijo. Pero fíjate, Dios no se quedó corto. Dios le dio mucho más de lo que el corazón de Abraham deseaba. Él le dijo que él iba a ser padre de multitudes. Imagínate cómo es Dios tan maravilloso y tan hermoso, que pues en el corazón de Abraham él tenía un pensamiento pequeñito. Pero cuando él empezó a pasar los años, él se imaginaba que ya eso ya no iba a poder ser posible. Y en algún momento pues se desanimó. Pero tuvo que venir la palabra de parte de Dios. ¿Para qué? Para que le infundiera esperanza. Y dice la Biblia que en ese momento Abraham creyó a Dios, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que renunciar a los pensamientos que van contrarios a los de Dios, ¿sí? Dios, por eso necesitamos conocer cada día más y más a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues con su palabra. En su palabra nos vamos a ir dando cuenta de cada una de las cuestiones. Cuando viene una situación de por ejemplo, de una mujer que era estéril, en ese momento ella pudo pensar que ya no iba a tener hijos. O hay mujeres que en algún momento dicen, pues es que ya no voy a tener un esposo, ya no va a ser posible tener un matrimonio, etcétera, y vienen pensamientos a nuestra mente, y esa es una lucha continua en nuestra mente, ¿no? Y vienen y nos empezamos a autoconmiserar y nos empezamos a decir, no, pues es que ya estoy viejo, ya quién se va a fijar en mí, ya quién esto, y no debemos de apapachar esos pensamientos, no. Debemos de renunciar a esos pensamientos en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que los demonios, su función, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues destruirnos. Vernos en depresión, vernos desanimados, vernos tristes, vernos frustrados, vernos abandonados así. Pues ya, pobrecito de mí, pobrecita de mí. No. La Biblia nos enseña que debemos llevar los pensamientos contrarios a la verdad de Dios, cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. La Biblia dice derribando, ¿sí? Hay versiones que dicen, por ejemplo, ahorita en 2 de Corintios 10:5 dice destruimos argumentos, pero hay otra versión que dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo Jesús. Ok, ¿cómo puedo hacer esto? Muy bien, yo debo de pensar, ¿qué pensaría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Es la manera en que tú y yo debemos de empezar a pensar, ¿sí? Si viene un conflicto, viene una situación de repente que alguien habló mal de ti, ¿tú qué debes de decir? ¿Qué haría Jesús? Es que me dijeron esto, ¿qué diría Jesús de ti? Eso es lo importante. Tú y yo tenemos que empezar a decir qué haría Jesús, qué pensaría Jesús, ¿sí? Tú tienes que empezar a formatear esto. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ya no vivo más yo, sino ahora vive ¿quién?
Cristo en mí, ¿no? Ahora vive Cristo, y si vive Cristo en mí, ¿qué pensaría Jesús? Señor, ayúdame a pensar como tú. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame, cámbiame, transfórmame. Porque yo no quiero vivir todo el tiempo así. Yo no quiero vivir enfermo de tristeza, en la melancolía, en el desespero, en la angustia. Yo ya no quiero vivir así, Señor. Ya no quiero. Ya no quiero. Pero transfórmame, ayúdame, guíame. Ayúdame a pensar como tú. ¿Sí? Imagínate, yo no veo en la Biblia a un Cristo angustiado. No, yo veo un Cristo tranquilo, con paz. Con paz. Tenía una paz maravillosa que la gente decía, bueno, ¿qué le pasa? Está viendo la tormenta y bien tranquilo. Tenía la paz. ¿Por qué? Porque tenía el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando vienen esos pensamientos que te atormentan, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer para salir la semana? Y eso, no te preocupes. Señor, tú eres mi proveedor, nada me va a faltar. ¿Qué pensaría Jesús? Eso. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Tengo que empezar a pensar como Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, renovar nuestra mente cada día más y más a los pensamientos de Jesús. ¿Amén? ¿Okay? Entonces, vemos que por eso debemos renunciar audiblemente a cada pensamiento que sea contrario a lo que Dios dice en su palabra, para quitarle de esa manera el derecho legal que Satanás tiene sobre nuestra mente. Mira, el problema es cuando tú das cavidad a un pensamiento y lo empiezas a creer y te lo empiezas a apropiar, tú le vas a dar derecho legal a Satanás. ¿Para qué? Para atormentarte, para robarte la paz, para robarte la fe, para robarte la esperanza. ¿En qué? En que tú tienes un Dios todopoderoso, en que tú tienes un Dios que te ama, en que tú tienes un Dios que te provee todo lo necesario. ¿Acaso no le dijo Dios, y le haré ayuda idónea a Adán para todas sus necesidades? Pues le proveyó. Dios conoce nuestras necesidades, pero Dios debe de proveer en tiempo y forma. ¿Pero qué debo de hacer? Fíjate bien, yo estudiaba a Abraham. Dios le dijo, Abraham le pide un hijo. Pero Dios le dijo, vas a esperar un año. Lo hizo esperar. ¿Por qué? Porque tenía que preparar el corazón, porque tenía que preparar y trabajar con muchos. Dios a veces prueba nuestra paciencia, hermanos. Es importante que entendamos que Dios se mueve en la paciencia, no en la impaciencia. Esto es bien importante. Entonces vemos que el derecho que Satanás tiene sobre nuestra vida, él es padre de la mentira. Y para tener control o influencia sobre nosotros, nos ha asignado demonios que nos engañan, poniendo pensamientos en nuestra mente, los mismos que con el tiempo se convierten en fortalezas. Fíjate bien, el problema es que viene el enemigo usando una persona y te dice, no, pues es que, ay, yo no sé qué te verán los demás, o las demás, ¿no? Y ya tú, ay, ya me dijo que estoy feo, ya me dijo que estoy grande, ya me dijo que estoy bien. No. Eso es una estrategia de Satanás para que tú pongas tu mirada en ti. No, tú pon tu mirada en Cristo. Pon tu confianza en Cristo. Esto es bien importante. Hay gente que va a venir influenciada por Satanás y te va a sembrar una palabra. Y el problema es que tú empiezas a papachar. Es que ya me dijeron que pobrecito de mí, que no valgo, que no sirvo, que... Eso fue el enemigo. Y el problema es si yo creo a la mentira de Satanás. Nosotros no debemos de creer. Nosotros debemos de pensar como Cristo pensaría. Mientras tú y yo estamos en este cuerpo, mientras Dios hizo un milagro maravilloso porque te dio vida, hay un motivo. Hoy Dios hizo un milagro maravilloso porque tienes vida. Y hoy tenemos que alabarle y bendecirle y cantarle y darle gloria a Dios porque me permitió un día más. Ya hizo un milagro, ¿sí? Y va a seguir haciendo más milagros mientras yo
se lo permita. Y el milagro principal es que nos dio a Jesús. Lo mayor que Dios nos pudo haber dado fue haber dado a su Hijo Jesús en nuestra vida. Vemos que los demonios van a atormentarnos y necesitamos echar fuera a esos demonios en el nombre de Jesús. Mira, cuando viene un pensamiento y hay alguien que te dice algo que de repente te molesta, en el nombre de Jesús, no, en el nombre de Jesús yo renuncio a toda ira. Porque de repente te enojas, te hierve la sangre y quisieras contestarle a la persona como se lo merece, y viene, ay no, en el nombre de Jesús yo renuncio a toda ira, a todo pleito, a toda maledicencia, así. Tenemos que empezar a pensar como Cristo. Señor, guarda mi boquita, guárdame mis pensamientos. Ay Señor, líbrame de este pensamiento, porque mi pensamiento al enemigo me está diciendo que yo le diga sus cosas y que le diga de esta manera y que le ofenda y que... No, tenemos que pensar como Jesús pensaría, ¿sí? Vemos que la Biblia dice algo bien importante. Vamos a leer Isaías 54:17. Fíjate bien. Esta palabra de Dios es para ti y para mí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ok. Fíjate bien. Dios nos da poder para condenar toda lengua que se levante contra nosotros. Pero es una herencia ¿para quién? Para los siervos. Entonces, cuando yo soy siervo, yo me someto a la palabra de Dios. La Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Yo tengo que someter mis pensamientos a la palabra de Dios, y dice la palabra que Satanás va a huir de mí. ¿Por qué? Porque Satanás me quiere enredar, Satanás me quiere engañar, y el problema es que yo le creo. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra los seres humanos, es contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y esos gobernadores, esos principados, ¿a quién crees que quieren hacer caer? Pues a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, aquellos que realmente quieren vivir una vida en obediencia a Dios. Pues va a tratar de tentarlos, va a tratar de hacerlos caer. ¿Y qué va a usar? Pues a unas personas, ¿sí?, que obviamente son influenciadas por los pensamientos que vienen y mete el enemigo en su cabeza, y viene y te los quiere exteriorizar a ti. Pero recordemos que esos pensamientos, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Qué hay en el corazón de la persona? Lo que la persona te dice es lo que hay en su corazón, de ella. ¿Y qué quiere hacer? Te lo quiere pasar a ti, quiere influenciar en ti. Nosotros no debemos de permitir eso. Esto es bien importante. ¿Para qué? Para que yo pueda experimentar sanidad en mis pensamientos, ¿sí? Dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Santiago 4:7. ¿Qué tengo que hacer? Resistir. Al diablo, hermanos, ¿cómo se le vence? Resistiendo. Ay, me dan ganas de decirle las cosas a esta persona, pero no, y se resiste. Ay, Señor, guárdame. Líbrame, Señor. Veíamos en un canto bien hermoso, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ay, Señor, necesito tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se dan cuenta por qué es bien importante? Jesús le dijo al enemigo en Mateo 4:10. Vamos a ver Mateo 4:10. ¿Qué le dijo Jesús? Fíjate bien. ¿En dónde vino esa lucha? En la mente, porque recordemos que Jesús se hizo hombre, ¿no? Era hombre y era Dios. Vamos a aclarar, ¿eh? Era hombre y era Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Pero vino Satanás a su mente.
¿Y qué le dijo Jesús? Vamos a ver qué le dijo Jesús. Mateo 4:10. ¿Quién me ayuda? Amén. Dice la palabra. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok. En el nombre de Jesús. Por ejemplo, ¿cómo venzo al enemigo? Escrito está. En el nombre de Jesús escrito está. Que quite de mi boca toda palabra grosera, toda palabra malediciente, toda palabra contraria a lo que Dios quiere que yo hable, toda grosería, toda palabra corrompida. Porque viene el enemigo y de repente dice, pues dile y contéstale igual y háblale igual. Y dice Dios, no. Quita de tu boca, o quita de tu boca, escrito está, quita de ti toda amargura. Escrito está. Fíjate bien, por eso es importante que tú y yo nos revistamos de la espada del Espíritu, ¿sí? ¿Y qué hace el enemigo? Nos avienta un dardazo, y el problema es que yo no tengo el escudo de la fe. El escudo de la fe me va a librar de los dardos del enemigo. Y lo primero es, te va a hacer pensar que no eres amado. No, somos amados ¿por qué? Por Jesús. Siempre ten presente su Jesús. Cuando alguien venga el enemigo y te dice, no, es que la gente no te quiere, hay alguien que me ama. Y me ama Jesús. Y me amó hasta la muerte y muerte de cruz. Ya. Con eso, mira, se va todo pensamiento y todo sentimiento y todo emoción de abandono, de que la gente no te ame, porque veíamos en lo anterior que muchos tenemos miedo a no sentir amados, no sentirnos amados, pero hay alguien que nos amó. ¿Quién? Cristo. Murió y padeció por ti y vino para salvarnos, y hay algo más grande que eso. No hay nada más grande que lo que hizo Jesús en la cruz. Eso nos reviste, hermanos, nos reviste de un poder sobrenatural, ¿sí? Entonces, aquí vemos un ejemplo de oración en el nombre de Jesús. Renuncio a creer que soy. Pues ahora sí, ¿qué pensamientos has tenido? Ya no sirvo, ya no tengo fuerzas, ¿no? La Biblia dice que Dios, al que pide fuerzas, pues Dios se las da, ¿no? Dice que Dios nos da fuerzas hasta como las del búfalo. Señor, dame fuerzas, ¿sí? Que las personas que me rodean son, híjole, pues, hay veces que nosotros vienen pensando, no, es que las personas que me rodean son unos malagradecidos, son estos, son aquello. No, en el nombre de Jesús, renuncio. Decido llevar cada uno de mis pensamientos a la cruz y romper esas mentiras que he creído. El problema, ¿sabes qué es? Que Satanás siempre va a tratar de engañarte, te va a hacer creer algo que tú no eres, y te va a robar el gozo, te va a robar la paz, te va a robar la alegría, te va a robar el motivo para que le cantes y alabes a Jesús. Cuando viene una situación de enfermedad, y la Biblia dice que aún en la cama, pues alabaré al Señor. Pues aún en la cama le canto y le glorifico. ¿Por qué? Porque Él es mi Salvador. ¿Por qué? Porque Él es bueno, ¿no? Ahorita ya cantábamos también en la alabanza, ¿no? Que Jesús viene pronto, ¿no? Pero dice, ayúdame, ¿no? A estar velando y llorando, ¿no? Pues ayúdame, Señor. ¿Por qué? Porque a veces el tiempo y los afanes de la vida nos van llevando a no estar preparados, a que dejemos de velar. Fíjate, una de las estrategias del enemigo es llenarnos de tareas, llenarnos de quehaceres para que tú y yo no tengamos tiempo de alimentarnos con los pensamientos de Dios. Esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. Los afanes de la vida nos roban ¿qué? La presencia de Dios. Tenemos que ocupar cada momento y cada tiempo para Dios. Lo primero es Dios. Debe de ser el primer motivo de tu existir, de tu vivir. ¿Ok? Fíjate bien, Satanás se mueve y utiliza un espíritu de manipulación, de control y desorden. Fíjate bien. Cuando yo no soy ordenado en mi disciplina espiritual, Satanás siempre te va a querer llevar al desorden. ¿Por qué?
Porque si tú no eres disciplinado en tu vida de buscar a Dios, eres más fácil de manipular. Eres más fácil de controlarte. Los afanes de la vida nos controlan, nos manipulan. Entendamos esto, hermanos. Dale el primer lugar a Dios. Haz lo que Dios le dijo a Josué. ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahorita que oraba yo le decía, Señor, pon el querer como el hacer. Mira que te mando, Majito, mira que te mando María del Pilar, mira que te mando Daniel, mira que te mando Oscar, mira que te mando Dalia, mira que te mando Leobardo, que te esfuerces y seas valiente. Medita en mi palabra de mañana, de tarde, de noche. Medita en mi palabra. Tengo que llenarme de los pensamientos de Dios. ¿Sí? Aquí Dios nos está diciendo qué debemos de hacer. Ajá. ¿Por qué? Y renuncio a todo demonio de incredulidad. Cuando tú y yo, hermanos, escuchamos la palabra pero no la creemos, se mueve incredulidad. No. Hoy Dios, en el nombre de Jesús, tú renuncia. ¿Sí? Renuncia a todo afán de la vida, renuncia enójate, te lo voy a decir de una manera, enójate contra el enemigo. ¿Por qué? Porque te está robando la palabra de Dios. O sea, no, yo ya no voy a permitir que me robes mis tiempos con Dios. Yo ya no voy a permitir que ya me distraigas con cosas que no tienen tanto sentido como es tu palabra. No. Yo renuncio a eso. Yo no quiero vivir para eso. Yo quiero vivir para Cristo. Ajá. Y vemos que ¿qué hace el desorden, hermanos? Pues mira, trae destrucción, ¿sí? Trae bloqueo, impide la unión conyugal, por ejemplo, en el caso de Asmodeo, infecta con rigidez, pone seducción fuera del matrimonio, ¿sí? Y va a meter un espíritu que es el espíritu del anticristo, ¿sí? Que es, ese espíritu del anticristo, ¿sabes qué hace? Enfría el amor hacia Dios. Porque hay personas que les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque se está manifestando el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no quiere que ores. El espíritu del anticristo no quiere que leas la palabra. Y cuando tú y yo hacemos eso, nos estamos enfriando. Enfría nuestro amor hacia Él. Esto es bien importante, es una estrategia que usa Satanás. Ajá. Trae antiamor. Por ejemplo, si yo no leo la Biblia, ¿cómo puedo retener los dichos de mi boca? Fíjate bien, ahorita cantábamos algo hermoso. He guardado tus dichos, pero si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a guardar los dichos de la boca de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? No puede ser. Está enfriando mi amor hacia Jesús. Vemos que cantábamos que Él va a volver pronto, pero que 5 vírgenes van a estar dormidas, bueno, las 10 vírgenes van a estar dormidas, pero 5 habían llenado sus lámparas con la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestras lámparas, hermanos. Para ti debe de ser lo más importante la palabra de Dios. A lo mejor tú me vas a decir, pastor, pero ¿por qué nos dice tanto esto? Porque es algo que ponía mucho el Señor en mi corazón y me decía, tú se los tienes que decir una y otra vez. ¿Por qué? Porque no se están dando cuenta que a veces el enemigo les roba la palabra. La palabra, hermanos, debe de ser el fundamento de nuestras vidas. Y un pastor que te ama te va a decir esto, ¿sí? Entonces, vemos que el anticristo, ¿qué quiere? Que nos enfríe nuestro amor, nuestra pasión por Dios, ¿sí? ¿Y cómo dejamos de apasionarnos por Él? Cuando tú has pasado 2, 3 días y ya no lees la Biblia, hermanos, te estás enfriando. Estás viviendo religión. Perdóname, hermano. Estás viviendo religión. No es amor hacia Dios. A Jesús se le ama todos los días. La pregunta es, ¿tú dejas de comer? Diario comemos, ¿no? Y diario no deberíamos de comer la palabra. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué tengo que comer? Comer palabra. Necesito comer palabra. ¿Amén? Amén. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante.
Él enfría el amor hacia Dios y hacia otros, hermanos. Trae antiamor, trae antirreconciliación y trae antiperdón. Así funciona el enemigo. ¿Sí? Dice, echo fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de mentira y de engaño. Renuncio a todo bloqueo mental, porque a veces, hermanos, nos bloqueamos. Cuando viene confusión, cuando no sabemos qué decisión tomar y nos bloqueamos, es porque nos está faltando qué haría Jesús. Yo no veo a un Jesús en la Biblia bloqueado. Yo no veo a un Jesús confundido. Yo no veo a un Jesús que dijera no sé qué hacer, no. Él iba y sabía qué debía hacer. Tenía que ir a la fuente, tenía que ir al Padre. Tú y yo tenemos que ir al Padre. Veíamos en un canto hermoso que Él es padre de huérfanos, ¿no? Pues ¿con quién tengo que ir? Con mi papá. Aquí los que estamos, ya no tenemos papá, pero tenemos a nuestro papá celestial. Tengo que ir a mi papá. ¿Sí? Es padre de huérfanos, ¿no? Protector de viudas. ¿Con quién tengo que ir? Con mi esposo. ¿Quién es mi esposo? Pues Dios, Jesús. Tengo que ir con Él. A ver, pero ¿cómo voy a saber qué es lo que me quiere decir si no leo su palabra? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, vemos que esto es bien importante, hermanos, porque la única manera de poder echar todo espíritu de mentira es a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual nos va a guiar. La Biblia dice que el Espíritu, toda la Escritura es útil. ¿Sí? ¿Es útil para qué? Para corregir, para redarguir, para instruir, etcétera, etcétera, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto para toda buena obra. Entonces yo necesito el rema, necesito el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hace? Pues Dios no es un Dios de confusión. ¿Quién crea la confusión? Satanás. Cuando tú te sientas confundido, no sepas qué hacer, influencias satánicos, no. En el nombre de Jesús yo renuncio a todo espíritu de confusión. Dice la Biblia que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Y cuando yo voy a los pensamientos de Dios, trae paz a mi corazón, ¿sí? A mi alma. Ajá. Entonces, a veces vemos que crea letargo. Por ejemplo, muchas veces cuando estamos escuchando la palabra de Dios nos adormece. Pues el enemigo quiere robarte a través de un espíritu de letargo, un espíritu de sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no quiere que tú recibas esta palabra. También nos distrae, ¿sí? O también mete sospecha o mete fantasías, ¿sí? Ajá. Y en el nombre de Jesús yo renuncio a toda fantasía, yo renuncio a toda distracción, yo renuncio. Hay personas que cuando estamos leyendo la palabra, de repente, hermanos, a mí me ha pasado que de repente me quiere distraer con otra cosa. O cuando estoy orando me quiere distraer con otra cosa. No, renuncio en el nombre de Jesús a toda distracción. No, tenemos que entender que nuestra lucha, hermanos, es espiritual. Ajá. Es contra seres que no vemos en el ámbito espiritual, pero están presentes, Ajá. Quiero decirte que son tan reales, hermanos, que yo estaba viendo las noticias, por ejemplo, en TV Azteca, en donde la gente que por ignorancia fue a ver la película del Conjuro 4, ya se posesionaron demonios de esa gente, porque está abriendo puertas a ocultismo, a satanismo. Tenemos una lucha real, pero la gente no cree. La gente que está en el mundo no cree. Ellos piensan que son fenómenos paranormales, son problemas psíquicos, etc. No, son influencias de demonios porque se abren puertas. Ajá. Y nosotros los cristianos sabemos que vivimos una lucha y libramos una lucha diaria todos los días. Hoy Dios te está dando las herramientas para entender cuando hay algo que se está moviendo y tú no te estás dando cuenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a usar? Los afanes de la vida, hermanos. Fíjate bien. Hay una parábola del sembrador y esta palabra te la quiero decir que la tengas presente. Tenla presente. Hay una parábola que es la parábola del sembrador. ¿Sí la puedes buscar, hermano, por favor? La parábola del sembrador, hermanos, nos da una enseñanza muy fuerte, muy fuerte. Dice que cuando la gente no tiene raíz, vienen los afanes de la vida.
los afanes de la vida, y como no tenían raíz, ¡pum! O vino la persecución, o vino, ¡pum! No, hermanos, es una distracción que usa Satanás. ¿Y qué es lo único que puede hacer y provocar raíces en nosotros? La palabra de Dios. Pero el problema es que nos distrae. A veces no ponemos atención. Dice, hijo mío, escucha atentamente mi voz. Cuando Dios nos está hablando, hermanos, tenemos que poner atención, porque es Dios el que me está hablando. Es Dios. Un papá, una mamá, ¿qué quiere? Que cuando el hijo le esté hablando, que le esté poniendo atención. Así es Dios. Quiere Dios que tú y yo le pongamos atención. ¿Por qué? Porque sus palabras son de vida eterna. De vida eterna. No es cualquier juego. Vamos a verlo de esa manera. Tenemos que verlo de esa manera. A ver, hermano, ¿sí le puede leer, por favor? Amén. Parábola del sembrador, Lucas 8:4. Juntamente una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y naciendo se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: Pregúntate tú eres un discípulo. Señor, ¿qué significa esta palabra? Y hoy Dios te va a contestar. Jesús. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Ok. Los afanes de la vida, hermanos, van a provocar en nosotros eso. Que venga el enemigo y como no hay raíz, se ahogue. Vemos que ahí menciona varios tipos de creyentes, hermano. La pregunta es: ¿de qué tipo de creyentes son? Porque dicen, bueno, ¿qué pasa? Va a la iglesia, se congrega y eso sí, pero a veces nos entra por aquí y no sale por allá. No, hermanos. La palabra de Dios dice: hijo mío, escucha atentamente mi voz. Escucha atentamente mi voz. Ajá. Entonces, ¿cómo debo de reemplazar los pensamientos? Pues con la verdad de Dios. Pero si yo no me estoy nutriendo, hermanos, ¿cuál es la semilla? La palabra de Dios. Pero ¿cómo va a germinar esa semilla? Si no leo, si no oro, si no paso tiempo, ¿cómo va a dar un fruto? ¿Cómo? Y no la pongo en práctica, ¿cómo? Es bien importante, hermanos, es bien importante. Entonces, entendamos. Dice Jesús, dijo: y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Cuando Satanás puso el siguiente pensamiento en la mente de Jesús, dijo Satanás: di a esta piedra que se convierta en pan. Y el Señor lo rechazó diciendo: escrito está. ¿Cómo lo rechazó? Escrito está. De repente viene el enemigo y te dice: ay, pues mira, esta semana te ha ido muy mal, no ha habido suficiente dinero y mira pues, y viene de repente el enemigo y te tienta: ay, pues mira, cobra de más, ay, pues ahí, auméntale más a la tarifa, ¿no?, en tu negocio, o haz esto que no está bien. No, escrito está,
el Señor Jehová tu Dios dice, no robarás, ¿sí? O sea, escrito está, ¿sí? Viene el pensamiento, de repente ves que va pasando una mujer, ¿sí? Y al varón, ¿qué hace? Ay, mira, el enemigo viene y te ve, ¿ya viste? Voltea a ver a esa mujer, porque está muy guapa. Y escrito está, dijo el Señor Jesús, no solo de que no cometiendo el adulterio, es por qué, no, dice que todo aquel que el hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró, ok, escrito está. ¿Cómo vamos a vencer las herramientas del enemigo? Con la palabra de Dios. Pero si yo no estoy lleno, ¿cómo? Dice la Biblia, por ejemplo, hay veces que nosotros decimos, es que ya estoy muy cansado. Dice la palabra de Dios que Dios da fuerza al cansado. Dame fuerza, Señor. Porque ya me canso. Ya no me muevo como un joven. Ya no, Señor, ya. Dame fuerza. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Pues no, Dios le daba fuerzas a Sansón, unas fuerzas sobrenaturales. Tengo que pedirlo, Señor, dame fuerzas para hacer tu obra, dame fuerzas en el trabajo, dame inteligencia, Señor, dame sabiduría, dame, Señor, dame. Me tengo que llenar, ¿sí?, de la palabra de Dios. Entonces vemos que Jesús en otra ocasión le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Para reemplazar estos pensamientos por la verdad de Dios, debemos proclamar lo que el Señor quiere, y es muy probable que sea todo lo contrario a lo que generalmente pensamos. A medida que leemos la Biblia, el Señor nos va a dar versículos para confesar de manera específica sobre esas mentiras que hemos creído. ¿Sí? Es que nunca vas a poder tener hijos. Bueno, eso es una mentira. Si le pido al Señor, dice Dios aquí que Él le dio una mujer porque esa mujer se humilló, y yo creo lo que dice Dios, y en ese momento viene fe, ¿no? Ajá. Seguramente lo que vamos a confesar es todo lo opuesto a lo que somos o hacemos. Por eso el enemigo nos va a hacer creer que estamos diciendo mentiras. Sin embargo, debemos recordar que lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos. Y para poder cambiar nuestras acciones, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar. Yo hago lo que pienso. Eso es importante. Por eso tengo que llenarme de los pensamientos de Dios. Ajá. Entonces, confesando lo que Dios dice que somos. Por ejemplo, si yo ya no amo a mi esposa, es porque por alguna razón mis sentimientos me han hecho creer que ya no la amo. Pero, o me han hecho sentir, no obstante, la verdad es que si la amo. Pues de no ser así, no me hubiera casado. Pregunta, ¿por qué me casé? Con ella. Si ya hasta me dio 4, 5, 6 hermosos hijos, ¿por qué me casé? ¿Por qué? Pero el enemigo te va a hacer creer, no, ya no. El amor, hermano, se construye. El amor se alimenta. ¿Por qué dejé de amar? Porque dejé de alimentarme ¿de qué? De la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de amor. Necesito ir a la fuente del amor. ¿Sí? Y no es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión, exactamente. No es un sentimiento, es una decisión. ¿Sí? Ejemplo, hermanos. Por ejemplo, cuando Eva fue engañada, Adán no dijo, ya, ay no, por culpa de esta mujer, no, ya no quiero, no. No, Adán siguió con Eva, ¿sí? ¿Me explico? O sea, él no le dijo, no, pues ya Eva, mira, te fuiste con el diablo, y mira, quién sabe qué te dijo el diablo, y mira, por tu culpa ya estamos aquí. No. Él agarró y siguió con Eva. Y la Biblia dice que dio, después de Caín, dio otro hijo que fue Set, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue? Sabemos que el nombre de Set significa sustitución. ¿Sí? Ok.
Entonces, todo esto, hermanos, nos enseña que Dios es la fuente del amor, y los pensamientos es hacernos creer, pues que ya no amamos, que ya no tiene remedio, que ya no hay solución, que ya no hay restauración para un matrimonio. Pues, todo es posible, en Cristo todo es posible. Ajá. Entonces, con el tiempo esa confesión va a cambiar mi forma de pensar, va a restaurar mis sentimientos y va a restaurar mis acciones. Vamos a leer Romanos 4:17, hermanos. Vamos a Romanos 4:17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hermano Daniel, ¿nos ayuda? No lo encuentro. Ok, esperamos. 16. 17. Los Romanos, a ver, 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no debilitó en la fe a considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años en la esterilidad de la matriz. Sara tampoco dudó incrédulo de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia, y no solamente con respecto a se escribió que fue contado, sino también correctamente con respecto a nosotros, a quienes de ser contados esto, es los que creemos que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bueno, hasta ahí, hermano. Bueno, ya se siguió un poquito más, pero a ver, vamos a enfocarnos en el 4:17. Dice, ¿qué creía Abraham? Que ya estaba muerto, que iba a morir sin hijos, ¿no? O sea, él pensó que ya. Es más, Señor, le decía, ¿no? Aquellos, ¿quién ha leído Génesis? ¿Amén? ¿Qué le decía? Señor, no tengo descendencia, me va a heredar este siervo. ¿No le decía así? Y así sucedió. ¿Qué pensaba Abraham? Y esos eran los pensamientos de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos? Fíjate bien. Cuando Dios pone a Adán y a Eva, les dijo, fructificar y multiplicaos, ¿no? Pero para que pudiera ver eso, primero Dios le da una esposa. Ya Dios nos dio una esposa. A lo mejor tú piensas que ya estás centrado en tiempo, en edad, en tiempo, y ya no. Dios te dio una esposa. Ya te dio los hijos. Pero ¿qué se terminó? ¿Qué se acabó? El amor. ¿Por qué? Porque lo basé en un sentimiento, lo basé en una emoción. Pero el amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor es una decisión. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Amén.
¿Lo crees? Amén. Ahí Dios está hablando a tu vida, ¿eh? Ahí está la palabra del Señor. El Señor está hablando muy claro, muy preciso. ¿Sí? ¿Por qué a veces nos preguntamos, pero por qué no se me dan las cosas? Porque Dios dice, es que tú le estás haciendo a tu manera. No, búscame a mí, pídeme a mí. Y si está alineado a mi voluntad, yo te lo voy a dar. Si no está alineado a mi voluntad, no te lo voy a dar. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Te lo estoy demostrando con la palabra. Adán, Eva se fue y de repente estaba escuchando la voz no de su esposo, andaba coqueteando con el enemigo, con la serpiente. Pero sin embargo, ¿qué hizo Adán? Pues siguió con Eva. No dijo, ¿sabes qué? No, ya vete con la serpiente. No, se quedó con Eva. Porque era una decisión. Ajá. Entonces, esto es bien importante, hermanos. Aquí en Romanos 4:17, Dios nos está diciendo claramente que Abraham en algún momento él pensaba que ya porque tenía 100 años ya se había acabado todo, ya voy a morir así, ya no tiene ni caso, ya no tiene ni sentido. No, porque la última palabra, ¿quién la tiene? Dios. Dios tiene la última palabra. ¿Pero qué busca Dios? Alguien que le crea, alguien que confíe plenamente en Él. Sara también dudó. Sara también dudó, porque dijo, Sara, después de tanto tiempo todavía voy a tener placer con mi esposo y todavía, no, pero Dios lo cumplió y se rió. ¿Y cómo va? De repente, ¿cómo va a ser si ya estamos viejos y si ya estamos así? Pero Dios, dice la Biblia que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ya ni pensaron, sí lo pensó. Sí. Claro, el problema es lo que pensó, lo llevó a hacer lo que hizo. El problema es que estoy pensando Dios. Necesito llenarme de los pensamientos de Dios. Necesito la mente de Dios. Dudó que lo dejó mudo los 9 meses. En Zacarías. Con Zacarías. Ese fue el caso con Zacarías. Sí. Que Zacarías no le creyó a lo que el ángel le estaba diciendo. El papá de Juan. Ajá, el papá de Juan el Bautista. Ajá, ese. Ajá, entonces, hoy Dios está hablando a tu vida y a mi vida, hermanos. Debemos de entender, debo de llamar a las cosas que no son como si fueran. En este caso, ¿cómo es? Bueno, Dios me dio vida y si Dios me tiene aquí, Dios ya me dio una familia, me dio una esposa, me dio unos hijos. Pero ¿qué pasó? Bueno, en algún momento el amor, por no conocer de la palabra, se acabó. Pero el amor, dice la Biblia, para el ser humano el amor se acaba, pero para Dios no, porque la Biblia dice que Dios es amor y el amor de Dios nunca deja de ser. Entonces, hoy yo vengo revestido del amor de Dios. En mis fuerzas humanamente, yo puedo pensar que no amo, pero hoy Dios, Señor, tú dame el amor. Tú eres la fuente del amor, dame el amor para amar a mi esposa y a mis hijos. Dame ese amor. Amén. Amén. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos que nuestros pensamientos, hermanos, nos llevan a decir, no puedo, no soy capaz, pero es que no soy capaz de perdonar, no soy capaz de amar, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdame a amar, como tú amaste. ¿Qué hizo Jesús? Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, aún siendo pecadores. Y a veces nosotros nos fijamos en los pecados de la persona, en lo que me falló ella, pero yo no me doy cuenta de lo que yo fallé. Y yo fallé. Entonces yo necesito perdonar. Pero necesito el perdón de Dios para poder perdonar. Yo no puedo dar algo que no he recibido. Y hoy tú y yo, por gracia de Dios, hemos recibido su perdón, hemos recibido su amor. No merecíamos su amor. Sin embargo, Jesús tomó la decisión de amarnos, de perdonarnos. Él tomó una decisión. ¿Te das cuenta? Entonces aquí vemos que yo tengo que revestirme de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no puedo perdonar. Claro que puedo. Si tú perdonaste, Señor Jesús, ¿qué puedo? Es que yo siento que ya no puedo amar a esa persona. Si tú fuiste capaz de amarme a mí, aún siendo un pecador,
y no porque lo merecen, tú me puedes dar ese amor. Tenemos que reemplazar la verdad de Dios por lo que pensamos. Así tenemos que reemplazar. Mira, la Biblia dice que el esposo y la esposa están ligados por la ley hasta que uno de los dos muere. La pregunta es, pero ya ha pasado mucho tiempo, ya ha pasado esto, ya ha pasado aquello. ¿Sigue ligado? Dios puede restablecer. Dios puede restaurar, ¿Cuándo? Dios puede sanar, ¿Cuándo? Dios puede llenar de amor. Cuando Sara medio dudó, Dios le contestó, dijo, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? No. No hay nada imposible para Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Entonces, debo de renovar todos los días mi mente con los pensamientos de Dios. Todos los días necesitamos, mira, subráyalo así bien grandote. Necesito aprender a pensar como Dios piensa. Así, necesito pensar como Dios piensa. Así, repítetelo. Necesito pensar como Dios piensa. Necesito pensar, Señor. Necesito pensar como tú piensas. Para lograrlo todos los días debemos poner en nuestra mente los pensamientos de Dios. Todos los días. He orado, le he pedido al Señor y Dios dice, necesitas pensar como yo pienso. Yo pienso, en el principio yo creé un hombre y una mujer. En el principio. Jesús dijo, por la dureza de vuestros corazones es que Dios les ha dado carta de divorcio, pero el divorcio no estaba en mi plan. El divorcio no es parte de mi plan. Mi plan es que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Por qué se desunió? Porque no estaba Dios. Porque yo no estaba lleno de los pensamientos de Dios. Y Dios dice, quiero hallar un hombre de fe, un hombre o una mujer de fe. ¿Quién me cree? Amén. Amén. ¿Quién me cree? Dice, entonces, según Filipenses 4.8, vamos a leer qué dice según Filipenses 4.8. ¿Qué debo pensar? Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. ¿En qué debo de pensar? En eso. Para poder hacer esto necesitamos analizar lo que estamos pensando. Fíjate bien, algo que yo le doy gracias a Dios que me ha provocado en estos últimos años de mi vida es que me ha vuelto muy analítico. Analizar. Tenemos que analizar lo que estamos pensando. Porque te soy honesto, a veces sí vienen pensamientos a mi mente que no. Y tenemos que luchar contra esos pensamientos. Lo he vivido. Y te lo digo como tu pastor. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha. Todos los días con pensamientos. Es que no me quiere. Es que esto, es que aquello. Así vienen. ¿Sí? Sí, vienen pensamientos, ¿no? En general, ¿no? Un hijo, una esposa, un ser querido, vienen pensamientos, ¿no? Es que sus acciones me demuestran lo contrario. Pues Dios te dice, pues ama tú. Ajá. ¿No? Amén. Ok, entonces, para poder hacer esto necesitamos analizar lo que estamos pensando. Solo así identificaremos los dardos de Satanás, que además de hacernos creer sus mentiras, llenan nuestra mente con preocupaciones. Fíjate bien, aquí vamos a encontrar una clara respuesta a lo que has estado viviendo y hemos estado viviendo. Satanás siempre nos va a tratar de llenar con preocupaciones, con ansiedades, con dudas, con confusiones,
con juicio, entre muchos otros pensamientos. Anótale, ahí está la medicina de Dios. ¿Cómo sé cuando lo que estoy pensando, pues, estoy todo preocupado? ¿Quién lo está llenando? Pues Satanás. Preocupaciones, ansiedades, dudas, confusiones, juicios. Ahí está. ¿En esta semana no has experimentado esto? Sí. ¿Así? Ahí está. Ahí está. Todo esto lo hace el enemigo con el propósito de mantener nuestra mente ocupada para que no seamos sensibles a la voz y a la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos ser sensibles. Es que me ha ido mal, no he vendido, no eso. Ya te llenó de afán, ya te llenó de preocupaciones. Así funciona el Señor, tú eres mi proveedor, nada me va a faltar. Escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Escrito está. Tienes que declarar la palabra. La palabra tiene un poder en el ámbito espiritual para derribar fortalezas, porque el enemigo quiere plantar una fortaleza. ¿Ves? No te va bien, al contrario, trabajas y no pasa nada, y eso, no, fortalezas, cuidado. Preocupaciones. Cuando tú te notes preocupado, cuando te encuentres ansioso, cuando te encuentres con dudas, cuando te entiendes así afligido, atribulado, triste, cuidado, el enemigo ya te está sembrando pensamientos. No, vete a las verdades de Dios, vete a la palabra de Dios. Amén. Entonces, con el propósito de mantener nuestra mente ocupada, así funciona el enemigo. ¿Sí? Vamos a ver, fíjate bien. Aquí tú vas a detectar algo bien importante. De las siguientes actitudes mentales, señala aquellas con las que te sientes identificado. ¿Tú eres una mente que te distraes con facilidad? Sí. Ok. ¿Qué dice Dios? Escucha atentamente mi voz. No te distraigas. No te distraigas. Una mente indecisa. Ay, es que no sé qué hacer. De doble parecer. Es una persona que de repente dice una cosa y luego, ¿y por qué hiciste esto? Si yo te dije, ¿pero no te acuerdas que me dijiste esto? Indeciso. Analiza, analiza. Y confusa. Una mente dudosa, negativa, incrédula y muy racional. Todo lo quiere racional, pero no ves lo espiritual. Llama la atención lo que dice muy racional. Por ejemplo, veíamos lo de los mormones, como todo lo de ellos es pero muy irracional. Por ejemplo, si hiciéramos racionales, Abraham y Sara no habrían podido tener hijos a la edad que tenían. Ahí es cuando ya no es tu área, pero Dios es Dios de imposibles. Entonces, no, ahí no debes de ser así de por tu racionalidad dudar. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Qué hacía Abraham? Él decía, me voy a morir, no voy a tener hijos, ya no voy a tener ni una esposa, ya no voy a tener... O sea, podemos pensar muchas cosas, ¿no? Eso es la mente racional. Pero ¿qué dice la mente de Dios? Dios dice, ¿habrá algo imposible para mí? No. Una mente ansiosa y preocupada o una mente que no descansa. A ver, amén. Cayó. Sí, amén. Conste, está en el manual para que no me vayan a decir, está en la enseñanza para que no me vayan a decir, es que el pastor parece que me está hablando a mí. No. Bueno, sí te está hablando tu pastor, el pastor de pastores, Jesús. Sí, amén. Amén. Sí. Y si estás aquí no es por casualidad, porque la palabra es para ti y para mí. Amén. 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 ¿Sí? ¿Quién le dijo al pastor? Nadie le dijo al pastor. Ya el pastor de pastores ya sabía. Sí, amén. ¿No? Una mente suspicaz que juega y critica. Que juzga y critica.
Y por último, una mente pasiva. Una mente pasiva es aquella que, ya mañana. Después. Hoy no tengo tiempo para leer la palabra. Pasivo. Hoy no tengo tiempo para orar. Pasivo. Hoy no tengo tiempo para aplicar lo que me han enseñado. Pasivo. Ahí está. Necesitamos cambiar nuestra mente. Dice la Biblia, no os conforméis. No os conforméis. ¿Sí lo puede buscar, hermano, por favor? Dice la palabra, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino que ¿qué? Renovaos. ¿En qué? Vuestro espíritu y No. renovando nuestros pensamientos, ¿no? ¿Renovando qué? Pensamientos. A ver, vamos a la palabra de Dios. Necesitamos palabra. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor. A ver, busquémoslo. Dice, hoy, Dios te dice hoy. Amén, amén. Hoy. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, hay otras versiones que dicen, sino transformaos vuestra mente. ¿Sí? Romanos, ¿qué? 12:2. Romanos 12:2. A ver, hoy, yo necesito renovar mi mente. ¿Ok? Todos los días que Dios te permita despertar, tú vas a decir, Señor, ayúdame a renovar mi mente día a día a día. Mientras tú me permites estar aquí, ayúdame a renovar mi mente. Mi mente necesita ser renovada día con día. ¿Por qué? Porque nos conformamos. Hay días que ya leí, pero hoy viene y no leo, no oro, no eso. Ya te conformaste, no te conformes. Porque veíamos que en el canto maravilloso que nos ponían ahí a través de Casa de Oración, dice, yo no dejaré de velar y orar, ¿no? ¿Y qué es velar y orar? Pues es eso, renovarte, 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 día con día, con día, con día. Es una renovación día con día con día. ¿Amén? Ok, entonces, 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Por esa razón, todos los días, como parte del proceso de renovación, debemos cubrir nuestra mente. Aquí dice con la sangre de Jesús, no. Tenemos que renovar nuestra mente con los pensamientos de Jesús. ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Sí? Entendamos que la sangre lo que hizo fue cubrirnos de todo el pecado. Y cuando yo me lleno de afanes, me lleno de preocupaciones, por ejemplo, dice, por nada estés preocupados, sino que sean conocidos sus pensamientos, sus peticiones con toda súplica y ruego delante de Dios, pero yo estoy preocupado, estoy desobedeciendo a Dios, ya pequé. Ya pequé. Dice Dios, por nada estés preocupado. Es un mandato, por nada. Ya pequé. Así de fuerte. No. Señor, yo te entrego mis preocupaciones, yo te entrego este pensamiento, yo te entrego esto en el nombre de Jesús. Y me ocupo de qué? De pensar como Jesús. ¿Sí? Ese es el problema. Tenemos que renovar. Dice, por nada estés preocupados. Por nada. Por nada. ¿Por qué te afanas en qué habrás de comer? ¿Por qué te afanas en qué habrás de vestir? ¿Por qué te afanas? Dice, cada día, ¿por qué piensas mañana? No, cada día tiene su propio afán. Hoy es hoy. Hoy. Gracias, Señor. Mañana, no sé si mañana despierte. ¿Para qué me preocupo? ¿No? Y el problema es que nos preocupamos. Y ya estamos pensando, es que mañana, ¿y sabes si mañana te vas a levantar? ¿Y mañana sabes si te va a dar Dios vida? No.
Hoy vivo el hoy, hoy. Mañana ya Dios dirá. Si Dios quiere, si Dios... Por eso la Biblia nos dice que no hagamos planes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué plan tenga Dios. Gracias, Señor, por lo que tú me permites. Mañana, Señor, si tú quieres, pues ya. Si quieres, te darás vida, pero no me preocupo. Me ocuparé en el momento en que despierte. Y lo primero será glorificar tu nombre porque me diste un nuevo día. Porque me permitiste que abriera mis ojos. Porque me puedo levantar. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Entonces, nuestra parte es creer que tenemos la mente de Cristo. Debemos de estar enfocados, creer, descansar, pensar lo bueno de los demás, meditar en la palabra de Dios. Ahí comienza nuestro proceso de cambio de mentalidad. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Colosenses 3:12. Y con eso vamos a finalizar esta parte de la enseñanza. A ver, entonces, debo de renovar todos los días mi mente, pero debo de pensar como Dios piensa. Pero el problema es, los discípulos de Jesús le dicen, enséñanos a conocer al Padre. Y dice, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no conocéis al Padre. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Pero el problema es, conozco a Jesús. ¿Es Jesús el que está guiando mis pensamientos? ¿Es Jesús? ¿O sigo siendo yo? Debe de ser Jesús. Jesús, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Ya no vivo más yo, sino ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo más yo, sino ahora vive Cristo en mí. Yo lo creo. Lo creo. Lo creo. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano José? Hermano Daniel? Colosenses 3:12, a ver, por favor. Sí. Está muy chiquita, no lo alcanzo a leer. ¿Cuál? A ver, hermano, a ver. Colosenses 3:12. Vestidos es 12 aquí, ¿no? Sí, 12. Vestidos pues como... 3:12. ¿Sí? Vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados extrañablemente, misterio cordial y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, y si alguno tuviese queja contra otro, de la manera en que Cristo los perdonó, así también hace Dios vosotros. Y sobre todas estas cosas les insistió de amor, que es el vehículo perfecto. Ajá. ¿Cuál más? Nada más. No, hasta ahí. Bueno, lo dijo más, pero está bien. Dice, entonces, como escogido de quién? De Cristo. De Dios, de Cristo, santo y amado entrañablemente. ¿Cómo me ama Jesús? Entrañablemente. ¿Sabías que Jesús te ama tanto, 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 que estuvo dispuesto a morir por ti? Que estuvo dispuesto a ser castigado por ti y por mí. Que estuvo dispuesto a padecer por ti y por mí. ¿Cuánto te ama? Ve a la cruz. Para haber perdonado, tirar su vida. Y aquí Dios nos dice, revístanse de tierna compasión.
Mira, con esto voy a cerrar el mensaje. Yo creo que tú y yo hemos estado orando porque nuestros seres amados, Dios tenga misericordia de ellos, así como Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Si has estado orando por una esposa, por unos hijos, por una mamá, por unos hermanos, hermanas, Dios dice, revístete de compasión. ¿Qué significa? Revestirnos de ese amor. Hoy Dios te está diciendo, hoy estoy poniendo en ti un amor nuevo que tú no conoces. El amor de Cristo Jesús en mí. ¿Para qué? Para que esa mujer, esa madre de tus hijos, esos hijos, puedan ser salvos. Para que tus hermanos, tus hijos, tu familia, tu mamá, pueda ser salvo. Dice, revístanse. Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. La humildad tiene que ver con la capacidad de reconocer que yo fallé. Yo le he fallado a Dios. Tal vez a mí me fallaron también. Pero yo también fallé. Es reconocer que yo he fallado. Y tener la capacidad de pedirle a Dios que me perdone. Perdonarme a mí mismo también. Porque a veces no avanzamos porque todavía nos falta perdonarnos a nosotros mismos. Mansedumbre y paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Porque todavía hay queja. Piénsalo. Todavía hay cosas que te duelen en tu orgullo. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo no merecía el perdón de Dios. Yo no merecía el amor de Dios, el amor de Cristo. Sin embargo, Jesús tomó la decisión de hacerlo. Este es el verdadero amor, hermanos. Este es un amor que nos funde. Es la capacidad de amar a aquel que no nos ama. Es la capacidad de amar ya no basado en sentimientos, en emociones, sino buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Porque el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios perdona todas las faltas. El amor de Dios es paciente. El amor de Dios no es egoísta. El amor de Dios no piensa en él, piensa en los demás. Ese es el verdadero amor. ¿Sí? Entonces, necesitamos renovar nuestra mente con los pensamientos de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué muchos problemas tengo a veces con las amistades? Porque les falta amor. Necesitamos presentarles a Jesús. Pero para eso tengo que morir a mí yo, para que sea Jesús. Mi yo dice no, pero ¿qué dice Jesús? Con esto finalizo. Tengo que aprender a pensar como Jesús. Tengo que empezar a tomar decisiones como Jesús lo haría. Como Jesús. ¿Y a qué vino Jesús?
a salvar, ¿no? ¿Y a quién vino a salvar? Primero, a su propio pueblo, a su propia familia, a sus seres amados, aunque ellos no creían en Él. Te vas a encontrar con la oposición de que la gente piense de repente por el daño que hemos lastimado que seguimos siendo iguales. No. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia, ya no vuelves a ser la misma persona, porque ya te revistió de ese amor, te llenó con su perdón, y cada día que fallamos podemos ir a la cruz y decirle perdóname, y Dios nos perdona. Entonces necesitamos tener la mente de Dios. Esa es la clave, hermanos. ¿Por qué mucha gente, por qué hay muchos cristianos amargados, por qué hay muchos cristianos que viven con pensamientos de derrota, por qué hay personas, cristianos que todavía se sienten no amados? Pues porque no tienen la mente de Dios. ¿Por qué estoy aquí? Pues porque tengo un propósito que cumplir todavía, me dice el Señor. Todavía hay propósito mientras yo te tenga aquí. Que seas salvo tú y toda tu casa. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Presenta el Evangelio de Cristo. Preséntales al Jesús que perdona, al Jesús que vino a salvar, no a condenar. Ese es el Jesús que necesitamos presentar. Amén. Amén. Entonces, espero que esta enseñanza, hermanos, te esté ayudando a poder sanar tu mente. Identificar Satanás, qué es lo que quiere llenarte. Tenlo presente. Satanás siempre te va a llenar de preocupaciones, de dudas, te va a llenar de ansiedades. Cuando tú tengas ansiedad, Satanás está operando. No le des la pauta. La Biblia dice, desechando toda ansiedad. Deséchala en el nombre de Jesús. Yo renuncio a toda ansiedad. Y llénate de la palabra de Dios. Una persona que no puede dormir, que no descansa, algo no está bien. Necesito ir a la palabra de Dios para que me calme. Ayúdame, Señor. Escudriña mi mente, escudriña mis pensamientos. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Eso. Necesito tu paz. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Señor, aquí estamos delante de ti reconociendo que humildemente que pues bueno, Señor, perdónanos porque ciertamente tú has hablado hoy a nuestras vidas. Perdónanos porque pues sí, es verdad, Señor, tu palabra es muy profunda y nos hace entender que a veces sí, cierto, Señor, nos llenamos de tareas, de cargas, de preocupaciones, de ansiedades, Señor. Y sabemos que, pues, no, por ignorancia, por omisión a tu palabra, por no buscarte, Señor, el enemigo pone fortalezas en nuestra mente. Pero tu palabra es clara, Señor. Por nada estéis preocupados, sino que sean conocidas todas sus peticiones con súplica y ruego delante de Dios. Y tú, Señor, prometes que nos vas a llenar con tu paz. También tu palabra dice, Señor, que echemos sobre ti toda ansiedad, Señor. Perdónanos si hemos estado ansiosos en esta semana. Perdónanos, Señor. Hoy entregamos toda ansiedad y renunciamos a toda ansiedad, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy también, Señor, reconozco que el enemigo ha sembrado en mí pensamientos en que, como Abraham, en algún momento ya me he sentido entrado en años y
Han venido pensamientos que me han hecho sentir triste, en soledad, en abandono, que a lo mejor mi destino es morir solo o sola, pero Señor, dice tu palabra que por nada esté preocupado, sino que sean conocidas todas mis peticiones con súplica y ruego delante de ti. Tu palabra también enseña primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser dado por añadidura. Señor, ayúdame a buscar tu reino. Y todo lo demás, Señor, me va a ser dado por añadidura. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Pero hoy también te pido que me ayudes a pensar como tú piensas, Señor. Yo hoy renuncio, Señor, a todo pensamiento que venga de parte del enemigo en el nombre de Jesús. Y hoy te pido, Señor, que pongas tus pensamientos, Señor. Tus pensamientos, pero ayúdame, impúlsame, Señor, cada día más a orar y a leer tu palabra, Señor. No permitas que me distraiga con los afanes, con las preocupaciones de este mundo, sino que primeramente busque tu reino. Ayúdame a ser un Josué que medita de mañana, de tarde y de noche en tu palabra, porque tú le prometiste que si él hacía eso, pero para eso él tenía que esforzarse y ser valiente. Mira que te mando, Josué, fue un mandato. Señor, perdónanos, Señor, porque a veces no somos obedientes a ese mandato. Hoy tú estás hablándonos como a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Medita en mi palabra de mañana, de tarde y de noche, y yo haré prosperar tu camino, y todo en lo que pongas tu mano te saldrá bien. Tú lo prometiste a tu siervo, Señor. Y esa palabra, Señor, es para nosotros, los que hemos creído en Jesús. Ayúdanos a creer en tu palabra, Señor. Ayúdanos a disciplinar nuestra carne, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Señor. Y hoy, como lo dice tu palabra, ya no vivo más yo, sino ahora vive Cristo en mí. Hoy, Padre, tú me has llamado a un reino glorioso. Me has llamado a estar en tu presencia. Yo debo de estarme preparando para tener ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesús. Pero si no leo, si no oro, si no busco tu palabra, ¿cómo voy a prepararme, Señor? Ayúdame a tener mi lámpara llena, Señor, con la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdame a vivir una vida en santidad y en integridad por el tiempo que me resta de vida, Señor, o hasta tu venida, Señor, para poder estar contigo en los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra dice claramente que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y tu palabra dice, escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él servirás, Señor. Pues ayúdanos, Señor. Ayúdanos a adorarte solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. También se cansa y se estira. Estírase de su mano. La edad no perdona, hermana.